Bueno, vamos a continuar con la historia del siglo XX. Estamos con el libro de Tiempos Modernos de Paul Johnson. Y estamos viendo los tratados que dice, de modo que el Tratado de Locarno, 1925, al mismo tiempo que efectivamente negaba a Francia el derecho de contener a Alemania mediante la fuerza, se abstenía de garantizar su sistema de alianzas defensivas. Se limitaba a desmilitarizar el Rin y otorgaba a Gran Bretaña y a Francia el derecho de intervenir mediante la fuerza si Alemania intentaba restablecer su soberanía plena sobre esa región. Pero este derecho era pura apariencia, a pesar de que durante la Conferencia Imperial de 1926, Chamberlain se vanaglorió de que la verdadera defensa de nuestro país ya no es el canal, sino el Rin. Los jefes del Estado Mayor británicos señalaron en privado que no poseían los medios militares necesarios para respaldar la garantía. 2 años después, el jefe del Estado Mayor General del Imperio redactó un memorándum destinado al gabinete, y en él señalaba que la fuerza total de Alemania, incluidas las reservas, no era el ejército de 100.000 hombres autorizados por Versalles, sino una fuerza de 2 millones. El Ministerio de Guerra francés realizó el mismo cálculo. En 1928, Poincaré había abandonado el concepto dinámico de una frontera estratégica sobre el Rin y lo había revertido hacia una política puramente defensiva. Los expertos ya estaban trabajando en el proyecto que se conocería con el nombre de Línea Maginot. Por lo tanto, ¿qué sucedía en la nación de 100 millones de Poincaré? Lo que H. G. Wells denominó el desarrollo de la Francia negra. Podía apelarse al imperio para compensar la debilidad de Francia en Europa. Mauricio Barres, el intelectual que contribuyó a crear la coalición derechista que alcanzó una victoria abrumadora en las elecciones de 1919, escribió: uno casi se siente tentado de agradecer a los alemanes por abrir los ojos del mundo a los problemas coloniales. El Parlamento de 1919 fue denominado la Chambre Bleu Horizon por el color de los uniformes militares y sus aspiraciones imperialistas. En abril de 1921, el ministro de Colonias Alberto Sarraut concibió un grandioso plan destinado a convertir a la Francia de Outre-mer en la base económica de la Mère Patria. Pero la realización de esta visión exigía un requisito previo, quizá dos. El primero y más importante era que hubiese dinero para invertir. Los franceses habían concebido la esperanza de conseguirlo gracias al acuerdo Sykes-Picot del botín de guerra, una gran Siria, incluidos los yacimientos petrolíferos de Moscú. Pero
en la rebatiña que sobrevino al final de la guerra, se vio privada de estas adquisiciones a causa de Gran Bretaña y sus protegidos árabes, los hassemitas. Francia obtuvo únicamente el Líbano, en donde era la protectora tradicional de la comunidad cristiana maronita, y Siria Occidental, donde no había petróleo, pero sí muchos y feroces nacionalistas árabes. Se habría encontrado mejor si hubiese recibido únicamente el Líbano. En Siria, el mandato fue un fracaso total y provocó una rebelión de gran magnitud, sofocada a costa de enormes gastos militares, que culminó en 1925, cuando el alto comisionado francés bombardeó Damasco con artillería pesada. La división de Medio Oriente continuó siendo una fuente permanente de discordia entre Francia y su principal aliado, Gran Bretaña, y los llevó al enfrentamiento concreto en 1940-1941. Francia nunca obtuvo de esa región un solo franco de beneficio. Por lo tanto, no hubo dinero para el plan de Sarraut. Las colonias negras de Francia en África habían sido adquiridas después de 1870 por razones de prestigio y no económicas, para mantener ocupado el ejército y pintar de azul el mapa. Una ley de 1900 establecía que cada colonia debía solventar su propio mantenimiento. Se organizaron federaciones en África Occidental, 1904, y Ecuatorial, 1910, pero la población combinada de estas dilatadas regiones era menor que la de Nigeria, que estaba en poder de Gran Bretaña. Todos coincidían en que si se quería que tuvieran cierto sentido económico, era necesario vincularlas con los territorios franceses de África del Norte. En 1923, el Quai d'Orsay y los ministerios de guerra y colonias acordaron que la construcción de un ferrocarril a través del Sahara era absolutamente indispensable, pero no había dinero. Incluso el estudio técnico tuvo que esperar hasta 1928. Nunca se construyó el ferrocarril. A decir verdad, se invirtió más dinero en los territorios ultramarinos de Francia. Las inversiones se cuatriplicaron entre 1914 y 1940, y la parte correspondiente al imperio en la inversión francesa total pasó del 9 al 45%, pero casi la totalidad fue a parar a los territorios árabes de Francia y Argelia. Recibió la parte de León. En 1937, el comercio exterior de los territorios superó los 15.000 millones de francos, es decir, el cuádruple de la cifra correspondiente al África Occidental y Ecuatorial. El segundo requisito previo era alguna forma de restitución del poder, para que los habitantes del país de 100 millones de habitantes gozaran de los mismos derechos. Sin embargo, tal cosa no era posible. En 1919, durante las conversaciones del Tratado de París, Ho Chi
Minch presentó, en nombre de los anamitas de Indochina, un programa de 8 puntos, no por cierto de autodeterminación, sino de derechos civiles, semejantes a los que tenían vigencia en la Francia metropolitana y entre los expatriados. No consiguió nada. Indochina tenía uno de los peores sistemas de trabajos forzados del mundo, y su opresor sistema de gravámenes aplicados a los nativos incluía la antigua gabelle o impuesto sobre la sal. Como lo señaló Ho Chi Minh, Francia había llevado a Indochina no el progreso, sino el medievalismo, simbolizado por la gabelle, los impuestos, el trabajo forzado, la explotación, dijo en 1924. Tal es el resumen de vuestra civilización. En Indochina había tantos funcionarios franceses, 5,000, como en la totalidad de la India británica, que tenía una población 15 veces mayor, y ellos trabajaban en estrecha relación con los plantadores, es decir, los colonos franceses. Ninguno de los dos sectores estaba dispuesto a tolerar la restitución de derechos ni las reformas. Cuando en 1927 Alexandre Varenne, un gobernador general francés de mentalidad progresista, intentó eliminar la Corbés, estos grupos se unieron para lograr que Varenne volviese a Francia. En 1930, solamente en Indochina, hubo casi 700 ejecuciones sumarias. Si Gandhi hubiese intentado aquí su resistencia pasiva, escribió Ho Chi Minh, hace mucho que habría subido al cielo. En África del Norte las cosas no estaban mejor y, en cierto sentido, resultaban peores. En teoría, se gobernaba a Argelia como a Francia metropolitana, pero en realidad tenía colegios electorales separados para los franceses y los árabes. Ese estado de cosas frustró en 1919 las reformas de posguerra de Clemenceau y todas las siguientes. Los colonos franceses enviaban diputados al Parlamento de París, y este hecho les otorgaba una influencia desconocida en el Imperio Británico. En 1936, los diputados de los colonos impidieron la aprobación de un proyecto del Frente Popular que habría otorgado la ciudadanía plena a 20,000 musulmanes. El mariscal Layauté, el gran gobernador general francés de Marruecos, afirmó que los colonos eran en todo tan malos como los boches, imbuidos de la misma creencia en las razas inferiores, cuyo destino es ser explotadas. En Marruecos hizo todo lo posible para mantenerlos al margen, pero era difícil lograrlo. En Marruecos, un agricultor francés podía gozar del mismo nivel de vida que en el medio oeste norteamericano. Los ingresos reales de todos los europeos que vivían en esta región eran un tercio superior a los de Francia y 8 veces superiores a la de los musulmanes. Es más, el despotismo benévolo
de la Yautey, concebido para proteger de la corrupción francesa a los musulmanes, en la práctica los exponía a las peores formas de la corrupción nativa. La Yautey gobernaba por medio de los caídes que compraban los cargos de inspector de impuestos y de juez. Para adquirirlos tenían que endeudarse, de manera que se veían obligados a suprimir a la población árabe para pagar los intereses. Después de la muerte de la Yautey en 1934, el sistema degeneró rápidamente. El más importante de los caídes, el notorio El Glaoui Pachá de Marrakech, administraba un imperio montañés y desértico, donde proliferaban las pandillas y los monopolios, incluyendo el control de 27.000 prostitutas de Marrakech, que atendían las necesidades de todo el Sahara Occidental. En el aspecto que importaba más, la educación, se realizaron escasos progresos. Había excesivo número de funcionarios franceses, la cifra se elevaba a 15.000, el triple de lo que necesitaban el gobierno de la India, y todos estaban ansiosos de perpetuarse en los cargos, y si era posible, convertir estos en hereditarios. De este modo, en 1940, solo el 3% de los marroquíes asistían a la escuela, y en 1958 solo 1.500 individuos recibieron educación secundaria. En 1952 había solamente 25 médicos marroquíes, de los cuales 14 pertenecían a la comunidad judía. No era que los franceses tuviesen perjuicios por el color. París siempre recibía bien a los evolúes. En 1919, las antiguas 4 comunas de África Occidental enviaron a la Cámara de Diputados al diputado negro Blaise Diagne. 2 años más tarde, Batabalia de René Maran, que aportaba la visión que tenía el negro del colonialismo, mereció el premio Goncourt, pero se prohibió el libro en todos los territorios africanos de África. Los negros inteligentes aprendieron a escribir un francés soberbio, pero una vez que llegaban a París, tendían a quedarse ahí. Durante la década de los 30, Leopoldo Senghor, después presidente de Senegal, se sintió tan cómodo en los círculos católicos de derecha que se convirtió en monárquico. Al parecer, no tenía futuro en África. En 1936, solo 2.000 negros habían obtenido la ciudadanía francesa, salvo los veteranos de guerra y los empleados oficiales. La gran mayoría de los africanos negros estaba sometida al indignat, o sea, justicia sumaria, multas colectivas y sobre todo trabajos forzados. Hobhos Boigny, más tarde presidente de la Costa de Marfil, describió a las cuadrillas de trabajo como esqueletos cubiertos de llagas. Antonelli, gobernador de África Ecuatorial francesa,
reconoció que la construcción del ferrocarril Congo-Océano en 1926 requeriría 10.000 muertes. En realidad, fue mayor el número de los que murieron durante su construcción. Los africanos negros votaban con los pies y huían a las colonias británicas próximas para evitar las redadas. Algunos franceses que tenían larga experiencia en los asuntos coloniales advirtieron los peligros. La Yautey señaló en 1929: ha llegado el momento de promover un cambio radical en la política relacionada con los nativos y la participación musulmana en los asuntos públicos. El propio Sarraut argumentó que la Guerra Civil Europea de 1914 a 1918 había debilitado la posición de los blancos. En la mente de otras razas, escribió en 1931, la guerra ha asestado un golpe terrible a la jerarquía de una civilización de cuya superioridad los europeos se enorgullecían y en cuyo nombre pasaron más de 4 años masacrándose salvajemente. Eso se refiere a la Primera Guerra Mundial. Teniendo en mente Japón, Sarraut agregó: durante mucho tiempo fue un lugar común contraponer la grandeza europea a la decadencia asiática. Parece que ahora el contraste se ha invertido. De todos modos, no se hizo nada eficaz para ensanchar la base del dominio francés. Cuando el gobierno del Frente Popular, encabezado por Léon Blum, presentó su plan de reforma que contemplaba el otorgamiento de la ciudadanía a 25.000 argelinos, Ferhat Abbas, jefe de los moderados argelinos, se mostró exultante. La Francia is moi. Mauricio Violeté, un liberal que fue gobernador general de Argelia y más tarde como diputado, uno de los patrocinadores de la reforma, previno a la Cámara: cuando los musulmanes protestan, ustedes se indignan; cuando aprueban, ustedes sospechan; cuando callan, ustedes temen. Señores, estos hombres no tienen una nación política, no reclaman siquiera su nación religiosa. Todo lo que piden es que se les acepte en la vuestra. Si ustedes se niegan, cuídense, no sea que pronto creen una para ellos mismos. Pero la reforma fue rechazada. La verdad es que el colonialismo contenía un número excesivo de contradicciones sin resolver y por lo tanto no podía ser fuente de fuerza. A veces se lo veía y en efecto lo era parcialmente, como expresión del dominio europeo. Así, durante los años 30, Sarraut, que se sentía aterrorizado ante la subversión comunista cada vez más difundida en África, propuso la creación de un Frente Europeo unido que incluiría a los italianos e incluso a los alemanes, que debían recuperar sus colonias. Sin embargo, a medida que la guerra se aproximaba, los franceses de nuevo vieron a su imperio como un medio de combatir a sus enemigos en Europa y renovaron el lema: tenemos 110 millones y Francia puede enfrentarse a Alemania. En septiembre de 1939, Georges Mandel, exsecretario de Clemenceau, en otra época anticolonialista, pero ahora
ministro de Colonias, se vanaglorió de que reclutarían 2 millones de soldados árabes negros. A la larga, las dos líneas de pensamiento se excluían mutuamente. Si Europa utilizaba soldados que no eran blancos para librar sus guerras civiles, no podía coordinar sus esfuerzos para defender la superioridad de la raza continental. Pero este era solo un ejemplo de las confusiones que desde el principio al fin y todavía hoy rodearon el tema mismo del imperialismo y los imperios coloniales. ¿Para qué servían? Cui bono. ¿Quién se beneficiaba? ¿Quién se perjudicaba? Para usar la frase de Lenin, ¿quién hacía qué cosa a quién? Lord Shelburne, el estadista del siglo XVIII, que reflexionó más profundamente acerca del tema, trazó la política de que Inglaterra prefiere el comercio sin dominio, donde tal cosa es posible, pero acepta el comercio con dominio cuando es necesario. Los economistas clásicos del tipo de Adam Smith, Benham y Ricardo vieron en las colonias una excusa perversa para ejercer el monopolio y por consiguiente entendieron que éstas se oponían al interés económico general. En su obra Panorama del arte de la colonización, 1849, Edward Gibson Wakefield consideró que su propósito era suministrar espacio vital al exceso de población europea. Esta era también la opinión del más grande de todos los colonizadores, Cecil Rhodes. Si faltaba ese espacio, los desocupados destruirían el orden social. El imperio es un problema de pan con mantequilla. Si queremos evitar la guerra, debemos convertirnos en imperialistas. En cambio, los proteccionistas como Joe Chamberlain argumentaban que las colonias existían con el fin de suministrar mercados seguros de las exportaciones, una actitud que implicaba un retorno al mercantilismo preindustrial. Roberto Torrens, en la colonización de Australia del Sur, 1835, fue el primero que formuló la opinión de que en las colonias debía verse sobre todo un lugar adecuado para la inversión de capital. El concepto del excedente de capital fue recogido por John Stuart Mill. En el estado actual del mundo, la colonización es el mejor negocio que puede emprender el capital de una nación antigua y acaudalada. Esta era también la posición de los colonizadores franceses prácticos como Jules Ferry y de sus teóricos, entre ellos Paul Leroy-Beaulieu. Si bien la obra de este autor, titulada De la colonización, 1874, suministraba categorías colonias de peuplemes, emigración y capital combinadas, colonia de explotación, únicamente exportación de capital, y colonias mixtas. El teórico alemán Gustavo Schomoller sostuvo que la emigración en gran escala originada en Europa era inevitable y que la colonización
en contraposición a la población de territorios transatlánticos, era de lejos preferible, porque no implicaba que el capital escapase del control de la madre patria. A juicio de todos estos escritores y profesionales de la colonización, el proceso era consciente, sistemático y sobre todo racional. La mayoría creía que el proceso era benévolo y beneficiaba a todos los implicados, incluidos los pueblos nativos. Más aún, Lord Lugard, el creador del África Occidental británico, creía que Europa no solo tenía cierto interés, sino que además respondía a un mandato moral cuando ponía sus recursos financieros al alcance del mundo entero. En 1902, el argumento de la exportación de capital fue convirtiendo en una teoría de la conspiración por J. A. Hobson, un intelectual de Hampstead, profesor de disciplinas clásicas y periodista de Manchester Guardian. Las ideas de Hobson suscitarían ecos importantes a lo largo del siglo XX. En 1880 había concebido una teoría de subconsumo. La industria producía demasiado. Los ricos no podían consumirlo todo. Los pobres no podían pagarlo y por lo tanto era necesario exportar el capital. Keynes reconoció más tarde que la teoría de Hobson ejerció influencia decisiva sobre su propia obra, Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y la Moneda, 1936, y las soluciones propuestas por Hobson, impuestos cada vez más elevados, amplios servicios de bienestar social y nacionalización, se convirtieron en el saber convencional de los socialdemócratas de Europa Occidental. Pero Hobson también era antisemita y durante la década de 1990 lo irritó tanto la rebatiña por África, el arrebato mediante la fuerza de las concesiones a China y, sobre todo, los acontecimientos que llevaron a la guerra, Boer, que escribió un áspero libro, Imperialismo, 1902, en el que se exponía el proceso como un acto coordinado e intencional de perversidad, protagonizado por el capital financiero, a menudo judío. El imperialismo era la consecuencia directa del subconsumo y la necesidad de exportar capital para obtener mayores ganancias. En dos capítulos fundamentales, los parásitos y la fuente económica del imperialismo, expuso su teoría de la conspiración en términos sumamente moralistas y emotivos, y sostuvo que las únicas personas que se beneficiaban con los imperios eran los capitalistas financieros. Los nativos sufrían, las naciones colonizadoras como en todo sufrían, y así como la guerra, Boer era un plan para apoderarse del control de las minas de oro. Rance, la práctica del imperialismo, especialmente del imperialismo competitivo, tendría a provocar la guerra. La idea misma del imperialismo se había incorporado al vocabulario socioeconómico
alrededor de 1900. El libro de Hobson, que los definía como el empleo de la maquinaria oficial por los intereses privados, principalmente capitalistas, para obtener ventajas económicas fuera del país, instantáneamente determinó que el aspecto de la conspiración, por perversa, fuese inmensamente atractivo para los marxistas y otras corrientes deterministas. Los economistas austriacos Otto Bauer y Rudolfo Hinderdin sostuvieron en 1910 que el imperialismo determinaba que la guerra fuese absolutamente inevitable. En 1916, Lenin coronó este inseguro edificio con su libro El imperialismo, etapa suprema del capitalismo, que incorporó claramente el concepto a la estructura básica de la teoría marxista. Hasta ese momento se había abordado empíricamente el tema de los imperios coloniales. Las potencias coloniales eran benévolas o explotadoras, o una mezcla de ambas cosas. Se entendía que el proceso implicaba ventajas e inconvenientes para todas las partes interesadas y que era complicado y cambiante. Ahora todo se reducía a lemas simplificados, por referencia, términos económicos y morales, y se lo degradaba intrínsecamente perverso de una vez para siempre. El proceso por el cual esta teoría grosera e inverosímil se convirtió en el saber convencional de la mayor parte del mundo durante el medio siglo que siguió al Tratado de Versalles, representa uno de los procesos fundamentales de los tiempos modernos y tiene apenas menos importancia que la difusión de la violencia política. La realidad histórica y económica concreta no se ajustó a ninguna de las teorías, y a la de Hobson-Lenin quizá menos que a ninguna. Si se crean los imperios a causa del exceso de ahorro y el subconsumo, si representan la etapa final del capitalismo, ¿cómo se explican los imperios de la antigüedad? Joseph Schumpeter, cuya obra Sur Sociología de Imperialismos apareció en Alemania en 1919. Estaba más cerca de la verdad cuando sostuvo que el imperialismo moderno era una forma atávica. Destacó que el capitalismo realmente florecía en la paz y el comercio libre, más que en la guerra y el proteccionismo. Las colonias a menudo representaban una inclinación sin objeto a la expansión ilimitada de las fronteras. Al parecer, se las adquiría en cierta etapa crítica de las naciones y el desarrollo social, y reflejaba los intereses reales o imaginarios de la clase gobernante. Pero esto es también una exageración. En realidad, el ascenso del imperio japonés, como veremos, se acercó más al modelo de un desarrollo intencional por la acción de un régimen gobernante todopoderoso, pero el modelo japonés casi nunca fue considerado por los teóricos europeos. En todo caso, la expansión japonesa fue determinada por comandantes militares enérgicos que actuaban en el teatro de los acontecimientos y que sobrepasaban o incluso desobedecían las órdenes del grupo gobernante. Ese fue también el esquema francés.
se incorporó a Argelia como resultado de la insubordinación militar. Los franceses ingresaron en Indochina gracias a la arrogancia de los oficiales navales. Fueron los marinos los que enredaron a Francia en África Occidental. En cierto sentido, puede considerarse el Imperio francés un gigantesco sistema de actividad que venía a tranquilizar a los oficiales militares. Estaba destinado a ofrecerles algo que hacer. Lo que ellos hacían realmente guardaba escasa relación con lo que la mayor parte del régimen gobernante deseaba o decidía. Nunca se consultó al gabinete francés acerca del Fajhoda, el protectorado sobre Marruecos o la crisis de 1911. El Parlamento jamás controló realmente el imperio en alguna etapa de su existencia. Jules Ferry probablemente se aproximó a la verdad cuando dijo que la rebatiña imperial era una inmensa carrera hacia lo desconocido. Se dijo que Bismarck alentó a Francia a encabezar la carrera con el fin de que olvidase la anexión de Alsacia y Lorena. Si procedió así, se equivocó totalmente. Fuera del ejército, pocos franceses demostraban interés por el África Negra. Como dijo Derouleder, perdí a 2 hermanas y ustedes me ofrecen 20 criadas. Hubo muchas otras anomalías que no concordaban con la concepción de Hobson Lenin. ¿Por qué en América Latina la fase de la inversión capitalista siguió al colonialismo español más que precederlo, a acompañarlo? ¿Por qué en esta dilatada área los capitalistas apoyaron a los libertadores de políticos? Además, algunos de los países explotados o colonizados eran a su vez imperios residuales. China fue la creación de una serie completa de dinastías imperiales sin el beneficio del capital financiero. India fue el producto del imperialismo mongol. Turquía se había expandido a partir de la Anatolia otomana. Egipto era una antigua potencia imperial que después de separarse de Turquía intentaba volver a agruparse con Sudán. Existía media docena de imperios nativos al sur del Sahara, dirigidos por grupos y movimientos como los Achantí, los Fulani, los Borno, los Alja, Umar, los Futa Toro. Etiopía era un imperio que competía con los imperios europeos en el Cuerno de África antes de que en 1935 sucumbiese a uno de ellos. Birmania era una suerte de imperio. Persia, como China, era un sobreviviente imperial de la antigüedad. El propio colonialismo creó imperios de este tipo anómalo. El Congo, más tarde Zaire, fue el resultado de la Conferencia de Berlín en 1884-1885 y sobrevivió a la descolonización sin el beneficio de ninguno de los factores que, de acuerdo con la teoría, eran creadores de imperios. Lo mismo cabe decir de Indonesia, un producto del espíritu de orden de los holandeses, formado con varios territorios muy distintos. La teoría de la conspiración no aclaraba ninguna de estos casos. Sin embargo, lo decisivo es que falló el núcleo mismo de la
teoría, la necesidad de que las colonias suministraran áreas de elevado rendimiento de capital. Por cierto, que cuando más atentamente se estudiaban los hechos, con más claridad se percibe el absurdo de la idea de que el capital financiero busca desesperadamente las colonias como lugares donde invertir sus enormes excedentes. Nunca existió nada semejante al capital excedente. Siempre fue difícil hallar capital de inversión, y esta afirmación es válida sobre todo en las colonias. Los trópicos no produjeron grandes beneficios hasta el fin mismo de la era colonial. Se conocen unos pocos casos en que se obtuvieron grandes éxitos. En África Occidental, Lever Brothers realizó enormes inversiones en el campo de las comunicaciones, los servicios sociales y las plantaciones, donde se empleaban hacia la década de los 50 a unos 40,000 africanos. La compañía poseía 350,000 hectáreas y explotaba activamente 60,000. Hubo también elevadas inversiones y a veces se obtuvieron grandes ganancias, pero también algunos fracasos importantes. En Malasia, que gracias al caucho y al estaño fue probablemente la colonia más rica entre las guerras, el capital no marchó en pos de la bandera. Los británicos solían invertir su capital tanto en los estados latinoamericanos independientes como en las colonias de la corona. A menudo también lo perdían. La Argentina, que atrajo más dinero británico que cualquier otro de los territorios en proceso de desarrollo, enseñó a todos los inversores una terrible lección durante su crisis financiera de 1890 a 1991. Si se considera la totalidad del siglo XIX, los inversores británicos en la Argentina sufrieron una pérdida neta. Los alemanes y los italianos demostraron más interés que nadie en la posesión de colonias, pero se mostraron muy renuentes a invertir dinero en ellas. Los franceses preferían a Rusia o a las Indias Orientales holandesas antes que a sus 20 criadas. Los británicos también se inclinaban a favor a Java y Sumatra en lugar de sus innumerables territorios africanos. La teoría de la conspiración exige la existencia de un pequeño número de personas muy inteligentes que formulan una apreciación sumamente racional y coordinan sus esfuerzos. En realidad, el número de inversores solamente en Francia y Gran Bretaña era muy elevado y su conducta emocional inconsecuente, mal informada y prejuiciosa. La ciudad de Londres era incapaz de planear nada, y mucho menos una conspiración de alcance mundial. Perseguía sencillamente lo que imaginaba, a menudo erróneamente, que eran sus intereses de corto plazo, sobre una base de iniciativa día a día. La característica más consecuente de los inversores europeos durante el periodo colonial fue la ignorancia basada en la pereza. Si los inversores no respondían a acuerdos ni concertaciones y tampoco a un propósito conspirativo, los administradores coloniales no poseían una visión mucho más clara. Durante el siglo XIX,
de acuerdo con el espíritu de las reformas educacionales de Macaulay en la India, realmente se entendía que el propósito del dominio colonial era producir imitaciones de Europa. En el periodo entre las guerras, esta visión se desdibujó prontamente y solo quedó la confusión. La política llamada del mandato dual, formulada por Lord Lugar durante los años 20, no muy distinta de los objetivos de la Yautey en Marruecos, intentaba preservar los esquemas nativos de administración y conceder primacía a sus intereses. La tarea británica, escribió Lugars, era promover el progreso industrial y comercial de África sin realizar un examen demasiado atento a las ventajas materiales que nosotros mismos podemos obtener. Este ingrediente de altruismo se asentó en forma paulatina, pero coexistió con otros fines de estrategia militar, de emigración, la defensa de los intereses de los colonos, el prestigio nacional, la política económica nacional, incluso las tarifas aduaneras, que variaban de acuerdo con la naturaleza de la colonia y el sistema colonial, y a menudo se contradecían con los intereses nativos y aún unos con otros. Muchos territorios coloniales, desde el punto de vista legal, no eran en absoluto colonias, sino protectorados o mandatos, territorios en fideicomiso, federaciones de reinos y principados o casi soberanías como Egipto y los estados del Golfo Pérsico, incluso la misma Persia. Había varios prototipos diferentes. Ciertas colonias, en especial en África Occidental, contenían dos o más entidades legales por completo distintas, que representaban capas arqueológicas sucesivas de la penetración occidental. En tales circunstancias, perseguir una política colonial consecuente eran propósitos claros, de largo alcance. Era imposible. Ningún imperio lo logró. Por lo tanto, no existe lo que podría determinarse un balance del colonialismo entre las guerras o en cualquier otro periodo. En términos generales, la política consistía en suministrar la infraestructura básica de la defensa exterior, la seguridad interior, los caminos esenciales y la salud pública, dejando el resto en manos de la iniciativa privada. El objetivo del gobierno consistía en mostrarse eficiente, imparcial, incorruptible y no intervencionista. A veces se veían obligados a dirigir la economía, como fue el caso de Italia en Somalia y Libia, donde la falta de éxito resultó evidente. Realmente tenía que mantener un sector público más amplio que en la metrópoli. Gran Bretaña promovió la modernización y la expansión de la agricultura y administró los servicios de salud pública en todas las colonias de la corona, así como administró los ferrocarriles estatales en todos los territorios africanos que se extendían al sur del Sahara, excepto Rodesia y Raislandia. Pero todo esto apunta a la escasez, no al exceso de capital. El gobierno procedió así a causa de un sentido del deber y no impulsado por su propio deseo. Estas actividades venían a acrecentar
la columna del debe del libro de cuentas. Los gobiernos coloniales hicieron poco para promover la industria, pero tampoco la limitaron intencionalmente. En general, existían pocos incentivos para invertir, escasez de mano de obra especializada y carecía de buenos mercados locales. Estos eran los principales obstáculos. Cuando las condiciones eran apropiadas, como en el Congo belga, se desarrolló la industria entre las dos guerras, aunque el dinero provino principalmente no de la misma Bélgica, sino de fuentes foráneas y de filiales de propiedad extranjera. Significa otro golpe a la teoría de la conspiración. Dakar, en África Occidental francesa, fue un foco de crecimiento precisamente por las mismas razones. El concepto de que el colonialismo, por su propia naturaleza, impidió el desarrollo de la industria local, se ve refutado por el sencillo hecho de que los británicos, los belgas y los holandeses, partidarios del comercio libre, desarrollaron una política diametralmente opuesta a la de los franceses, los españoles, los italianos, los portugueses y los norteamericanos, que fueron proteccionistas. A partir de 1923 y sobre todo después de 1932, los británicos quebrantaron sus propias normas acerca del comercio libre a fin de promover la industria india. El virrey Lord Curzon persuadió a J. N. Tata, el magnate parsi del algodón, de la conveniencia de crear una industria india de hierro y el acero, y con ese fin Gran Bretaña fijó barreras aduanales de carácter protector. En 1945, la India producía 1.15 millones de toneladas anuales y los productores prácticamente monopolizaban el mercado. También en las áreas del algodón y el yute, donde prevalecían condiciones atractivas para la industria, los indios podían producir ellos mismos el capital. En efecto, lo crearon y los británicos aportaron la protección. Cuando llegó la independencia, la India poseía un amplio sector industrial y las firmas indias controlaban el 83% de la banca, el 60% de las exportaciones y las importaciones, y suministraban el 60% de los bienes de consumo. Sin embargo, es muy dudoso que la creación de industrias locales al amparo de las barreras aduanales beneficiasen a la población en general de una colonia. En términos generales, los habitantes de los imperios que practicaban el comercio libre gozaban de más elevado nivel de vida que el resto, como era previsible que sucediera. La India y Pakistán aplicaron después de la independencia políticas ultraproteccionistas con niveles de protección del 313 y el 271%, respectivamente, y esta es una de las razones por las cuales el nivel de vida de los países se ha elevado mucho más lentamente que en las economías de mercado de Asia Oriental. Bueno, pues aquí estamos con la decadencia de la legitimidad. Aquí estamos viendo toda la historia de las colonias entre las dos guerras. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.